Israel es el pueblo que fue escogido por Dios para ser los recipientes primarios de la promesa de salvación en Cristo a través del pacto que Dios hizo con Abraham. De hecho, desde el principio de la carta, Pablo enfatiza la importancia que Dios le da a los judíos en sus propósitos redentores. Recuerden Romanos capítulo 1, versículo 16, dice que el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, y Pablo añade al judío primeramente y también al griego, a los gentiles. La pregunta que Pablo está tratando de responder en estos capítulos es: ¿cómo es posible, cómo podemos explicar la incredulidad generalizada de los judíos, habiendo tenido ellos todos estos privilegios? ¿Cómo es posible que la mayoría de los judíos hayan rechazado al Mesías? ¿Acaso no pone esto en dudas la fidelidad de Dios a su palabra? Porque de ser así, ¿cómo podemos nosotros, la iglesia de Cristo, confiar en que Él va a cumplir las promesas que ha hecho a los creyentes del nuevo pacto? Ese es el problema con el que Pablo está tratando aquí. ¿Ha fallado la palabra de Dios? Romanos 9:6. Bueno, Pablo responde esta pregunta en los capítulos 9 y 10 de la carta a los Romanos, mostrando básicamente dos cosas. En primer lugar, que desde el inicio de la historia, Dios hizo una distinción entre el Israel nacional, todos los descendientes físicos de Abraham, y el Israel espiritual, aquellos que fueron escogidos por Dios únicamente por gracia. Vayan a Romanos una vez más, capítulo 9, versículo 6. Hay un Israel dentro de Israel, y ese Israel espiritual es el recipiente primario de las promesas de Dios. Dice Pablo, pero versículo 6, Romanos 9, pero no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son Israel, ni son todos hijos por ser descendientes de Abraham, sino que por Isaac será llamada tu descendencia. Y ahora Pablo explica, esto es, no son los hijos de la carne, los biológicos, los que tienen el ADN de Abraham, los que son hijos de Dios, sino los que son hijos de la promesa son considerados como descendientes. Y Pablo dice que nosotros los gentiles en Gálatas capítulo 4 somos hijos de la promesa también. Y ese es precisamente el segundo argumento de Pablo, que la incredulidad generalizada de Israel había sido profetizada en el Antiguo Testamento, así como la inclusión masiva de los gentiles en el plan de salvación. No fue que los judíos mataron a Cristo y entonces Dios tuvo que sacar debajo de la manga un plan B. Mis hermanos, este siempre fue el plan A de Dios. Vean Romanos capítulo 10, versículo 19. Y añado, pregunta Pablo, ¿acaso Israel no sabía que eso iba a pasar? Que los gentiles iban a ser incluidos en primer lugar. Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Nosotros, mis hermanos, con un pueblo sin entendimiento os provocaré a ira. E Isaías es muy osado y dice, fui hallado por los que no me buscaban. Nosotros otra vez, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero en cuanto a Israel dice, todo el día he extendido mis manos a un pueblo desobediente y rebelde. De manera que el factor decisivo de la salvación no es la raza, es la gracia. El factor decisivo de la salvación es la gracia de Dios. Nadie se va a salvar por ser un descendiente físico de Abraham.